Bienvenidos una vez más a su hogar digital, su faro de entretenimiento y chismes jugosos. Hoy, en este rincón vibrante de la web, nos zambullimos de cabeza en un torbellino mediático que ha tenido a todos con el corazón en un puño. Sí, hablamos de ellos, de la pareja que se robó nuestros corazones tanto en la ficción como en la vida real, Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul. Después de semanas de un silencio ensordecedor y un aluvión de especulaciones, nuestras estrellas han decidido romper el muro y darnos su versión de los hechos. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, a pasar por el microscopio cada indicio, y a descubrir si estos rumores de ruptura son tan sólidos como parecen o simplemente humo. Y por supuesto, antes de que nos perdamos en el fascinante laberinto de las noticias del corazón, un recordatorio vital. Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse y activen la asterisco campanita de notificaciones. Su apoyo es el combustible que impulsa este canal, y cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos impulsan a seguir trayéndoles lo último y lo más candente. La historia de amor entre Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul es digna de un guión de telenovela. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en los sets de grabación de la inolvidable Kara Sevda, una conexión palpable, una química que trascendía la pantalla, prendió la chispa. Ese magnetismo inicial no se quedó confinado a los estudios de televisión, floreció y se consolidó en una relación sólida que culminó en un matrimonio que muchos admirábamos como el epítome del romance moderno. Sin embargo, la vida de las figuras públicas rara vez es un camino de rosas sin espinas, y el idilio de Burak y Neslihan no ha sido la excepción. En las últimas semanas, los susurros sobre una posible crisis, e incluso una ruptura inminente, han resonado con una fuerza inusual en los pasillos virtuales de los medios y las redes sociales. ¿Qué alimentó estas alarmas? Una serie de sutiles cambios en su dinámica pública. La aparente disminución de publicaciones conjuntas en sus perfiles de redes sociales, la percepción de viajes realizados por separado, e incluso algunos comentarios velados de personas en su círculo cercano, se convirtieron en piezas de un rompecabezas especulativo. Los fans, siempre atentos y preocupados por el bienestar de sus ídolos, se volcaron en una búsqueda incansable de cualquier pista, cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir estas versiones. La pregunta se cernía en el ambiente como una nube de tormenta: ¿están Burak y Neslihan realmente en vías de separación? Y es precisamente esta vorágine de incertidumbre la que nos ha impulsado a investigar, a recopilar información de diversas fuentes y, lo más importante, a aguardar pacientemente la voz de los protagonistas. La espera, que para muchos se hizo interminable, ha llegado a su fin. Burak y Neslihan, cada uno a su manera, han decidido poner un alto a las elucubraciones y compartir su verdad con el mundo. Pero, ¿qué han dicho exactamente? Aquí es donde la trama se vuelve verdaderamente intrigante, y donde debemos afinar el oído. Por un lado, hemos sido testigos de reportajes que pintan un panorama de enfriamiento en la relación. Las narrativas apuntan a agendas laborales extremadamente apretadas, a la vorágine de proyectos individuales que por su naturaleza exigen distancias geográficas prolongadas y a la innegable presión mediática que en ocasiones puede desgastar hasta las uniones más férreas. Algunos medios turcos conocidos por su audacia han llegado a mencionar términos tan contundentes como diferencias irreconciliables y falta de tiempo compartido como las causas primarias de esta supuesta crisis. Incluso se ha tejido la posibilidad, por parte de algunos informadores, de que la pareja estuviera explorando la opción de vivir en residencias separadas temporalmente, una hipótesis que, de confirmarse, sin duda haría saltar todas las alarmas en el firmamento del espectáculo. Sin embargo, y aquí es donde la historia toma un giro inesperado y fascinante, también hemos sido testigos de declaraciones y gestos que sugieren diametralmente lo contrario. En los últimos días y como respuesta directa a este torrente de rumores, tanto Burak como Neslihan han recurrido a sus plataformas digitales para enviar un mensaje inequívoco. Lo han hecho con una sutileza que paradójicamente resulta ser enormemente contundente. Un comentario cariñoso de Burak en una fotografía publicada por Neslihan, un me gusta sincronizado en publicaciones de especial relevancia o incluso una fugaz pero significativa aparición conjunta en un evento de carácter privado, han sido suficientes para infundir un suspiro de alivio entre sus seguidores más devotos y atentos. Lo verdaderamente digno de análisis es la estrategia que han adoptado para gestionar esta situación. Lejos de recurrir a una entrevista explosiva llena de revelaciones escabrosas o a un comunicado oficial repleto de detalles delicados, han optado por una táctica de mostrar, no decir.
Han permitido que sus acciones hablen por sí mismas, y en el universo del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, esto a menudo resulta ser mucho más poderoso que cualquier palabra. Por poner un ejemplo muy reciente en una alfombra roja, cuando Burak fue interpelado directamente sobre los persistentes rumores, su sonrisa radiante, acompañada de un simple pero elocuente «estamos bien, gracias» y un cómplice guiño, fueron más que suficientes para apaciguar las aguas al menos por el momento. Neslihan por su parte ha compartido en sus historias de Instagram momentos de aparente relajación y felicidad. En algunas de estas instantáneas se puede intuir, aunque no de manera explícita, la presencia de su esposo. Este tipo de publicaciones, que a primera vista podrían parecer inocuas o simplemente espontáneas, en realidad son mensajes cuidadosamente orquestados para contrarrestar la marea de negatividad que se ha generado a su alrededor. Es una forma elegante y sutil de comunicar al mundo: estamos juntos, estamos felices, y los rumores no son más que eso, meros rumores. Y ahora, la pregunta crucial: ¿qué hay de los rumores más graves, aquellos que insinúan infidelidades o desacuerdos de una profundidad insondable? Si bien es un ejercicio imposible desmentir categóricamente cada susurro que circula en la vastedad del universo digital, la ausencia de pruebas sólidas y, sobre todo, la coherencia en la actitud de la pareja, apuntan de manera contundente a que estas versiones son, en su mayor parte, producto de la imaginación desbordante y del afán de algunos medios por generar titulares jugosos. Con demasiada frecuencia, cuando una pareja de celebridades atraviesa un periodo de menor exposición mediática, los rumores se disparan, buscando desesperadamente cualquier grieta por donde asomar la cabeza y captar la atención. Analicemos este fenómeno en su contexto. Burak y Neslihan son dos individuos que han dedicado un esfuerzo considerable y una pasión inquebrantable a la construcción de sus exitosas carreras y a la edificación de su vida personal. Han sido históricamente muy protectores de su privacidad, un aspecto que como seguidores y observadores debemos respetar. El hecho de que no compartan cada minuto de su día a día en sus plataformas de redes sociales no debe ser interpretado automáticamente como un signo de problemas. Al contrario, podría ser una clara indicación de que valoran profundamente su espacio íntimo y prefieren vivir su relación al margen de los focos, disfrutando de momentos genuinos y privados sin la presión constante de tener que documentarlo todo para la audiencia. Además, consideremos la solidez y la profundidad de su vínculo. Se conocieron, se enamoraron, se casaron, y han navegado juntos por las inevitables mareas altas y bajas de la fama. Han demostrado ser un equipo cohesionado, brindándose apoyo mutuo en cada uno de sus proyectos, tanto profesionales como personales. La idea de que una relación tan consolidada y construida sobre bases tan firmes pueda desmoronarse de la noche a la mañana, sin una causa de peso y justificada, parece poco probable, especialmente cuando las señales que ellos mismos envían con tanta determinación sugieren todo lo contrario. Hemos sido testigos de cómo algunas cuentas de fans, particularmente activas y notablemente dedicadas, han emergido como verdaderos escudos protectores de la pareja. Han recopilado diligentemente las publicaciones, los me gusta y los gestos que desmienten los rumores más persistentes, actuando como una barrera contra las especulaciones infundadas y defendiendo la imagen y la privacidad de Burak y Neslihan. Este fenómeno subraya el profundo afecto y el respeto genuino que la audiencia profesa por ellos. Entonces, ¿cuál es la verdad que se esconde tras el velo de los titulares sensacionalistas? Basándonos en la información más reciente recopilada y en las declaraciones implícitas pero poderosas de la pareja, podemos afirmar con un alto grado de certeza que los rumores de ruptura parecen ser, en su mayor parte, infundados. Es altamente probable que estén atravesando un periodo de intensa actividad profesional, con agendas abarrotadas y compromisos que, de forma natural, los han mantenido separados geográficamente en ciertos momentos. Sin embargo, esto no se traduce en una crisis de pareja. Las señales que ellos mismos emiten son de unidad, de apoyo incondicional y de un vínculo que se fortalece. Es fundamental recordar que en el vertiginoso mundo de las celebridades, la imagen pública que proyectan puede diferir significativamente de la realidad privada que viven. Los medios, en su búsqueda constante de drama y de contenido que genere clics, a menudo magnifican los rumores como una herramienta eficaz para captar la atención. Como espectadores críticos, es nuestra responsabilidad no dejarnos arrastrar por especulaciones sin un fundamento sólido. En conclusión, Burak Ozcivit y Neslihan Atagul han roto el silencio, no a través de grandes y escandalosas declaraciones, sino mediante gestos sutiles y confirmaciones tácitas que, de manera rotunda, desmienten los rumores de ruptura que han circulado.
Han demostrado una vez más que su relación se mantiene fuerte y sólida, a pesar de las incesantes presiones mediáticas y de las exigencias de sus apretadas agendas. Su amor, forjado sobre cimientos de respeto mutuo y admiración, parece haber superado con éxito esta reciente ola de especulaciones. Y con esto, mis queridos amantes del espectáculo, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Esperamos sinceramente que esta información les haya sido de gran utilidad y que haya disipado las dudas que pudieran tener sobre la relación de Burak y Neslihan. Ha sido un verdadero placer desmenuzar esta noticia para ustedes y compartir nuestro análisis. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta el último segundo. Su tiempo y su atención son invaluables para nosotros y nos motivan a seguir adelante. Ahora, y esta es la parte que más nos gusta, queremos escuchar su voz. ¿Qué opinan ustedes sobre estos rumores y sobre las sutiles pero efectivas respuestas de la pareja? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir la conexión que creamos juntos. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido exclusivo y análisis profundos como este, no olviden darle un generoso me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más emociones y más noticias del corazón. Hasta pronto y que la chispa del entretenimiento nunca se apague.